estoy encantado de venir cada vez que me invitan a esta escuela, que es una regla de la que yo he querido trabajar aquí. Pero bueno, estoy en la facultad de Química, acabo de estar en la Universidad de me ha encantado el reto que planteó ahorita, de plantearles a ustedes el marco global de cooperación internacional precisamente y desde luego que más que también hablarles de este marco internacional de cooperación que existe, hay algo muy importante que estamos estudiando, que es el marco ético global. Puesto que el marco internacional de cooperación ha sido muy difícil, ha sido muy tortuoso, muy complicado, muchos enfrentamientos entre sociedad civil y gobierno, entre los científicos y el gobierno, para crear las verdaderas políticas públicas que nos permitan regular, proteger, conservar, resguardar la fauna silvestre. Sin duda alguna, pues todo esto ha sido una lucha social. El que tengamos instrumentos internacionales en materia de vida silvestre no es simplemente por la iniciativa y la buena voluntad del gobierno, ha sido una lucha social, ha sido por la participación de los investigadores han dado alerta sobre la manera en que nosotros estamos trabajando de tal manera que lo que va a ser lo siguiente, podríamos nosotros ver la lucha, que ha sido un tránsito muy complicado desde 1972 a la fecha. Ustedes podrán ver este listado, que no son más que listados de convenciones, convenios, acuerdos, protocolos internacionales que se han hecho durante más de 2 décadas, luchando para poder poner de acuerdo con todos los gobiernos de cómo vamos a resguardar, a salvaguardar los recursos naturales y en específico los recursos naturales. Sin embargo, entre todo este esfuerzo que se ha hecho durante tantos años, hay documentos importantes, acuerdos importantes que vale la pena rescatar. Y uno de ellos, sin duda alguna, es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que inició desde 1976. A lo mejor estaban así, pero ¿qué da origen a esta convención precisamente la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de París en 1972, que también ahí se presenta el informe Brundtland, se dice, bueno, hay algún asunto pendiente con la silvestre. De tal manera que surge esta iniciativa en 1975, que hoy por hoy es uno de los convenios más vivos y que tiene más socios como países, 182. Se acaba de sumar un nuevo país a este convenio de CITES, que más adelante hablaré de él específicamente, porque había pensado, ¿cómo les voy a hablar de todo este listado del marco de cooperación internacional? Dije, pues puedo hablarles desde la simulación de un satélite, donde se ve todo muy general, o les puedo hablar cómo lo ve un avión, o les puedo hablar cómo lo ve un helicóptero, cómo ve el planeta, o les puedo hablar de cómo lo ve un dron ahora, o de cómo lo ve una bicicleta, cómo lo ves en un carro, o cómo lo ves caminando. Y la verdad que para darles toda esta información es solamente a nivel satélite. Así que si más adelante quisiéramos detallar y ampliar, bueno, lo haremos con gusto, con las expertas, Connie, se nos pueden ayudar a ampliar más sobre el manejo de esos
Pero, además de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, surge en 1992 con toda la reflexión que se vino del 72 hasta el 92, pero hablando de 20 años, surge luego en la cumbre de Río la necesidad de hacer un convenio para la biodiversidad. Y es precisamente en el seno de la cumbre, de la primera cumbre del desarrollo sustentable, donde se configura y se confecciona el convenio más importante que tenemos en la historia, que es el convenio de diversidad biológica de 1991. Que precisamente hoy se celebra, bueno, desde el lunes inició la conferencia de las partes en Cancún, que eran 2 semanas, pero surge se está celebrando la tercera reunión de las partes, la 13ª reunión de las partes, precisamente para seguir avanzando la convención de los acuerdos. Pero al mismo tiempo evaluando qué tanto hemos avanzado los países que somos miembros de esta convención, de cómo hemos asumido los compromisos del que habla este convenio, que más adelante puede hablar. Pero para dar instrumentación al convenio de diversidad biológica era necesario instrumentar 2 protocolos que obedecieran a 3 de los objetivos fundamentales que tiene este convenio. Y para ello se crea el protocolo de Cartagena, precisamente sobre la seguridad de la biotecnología. Este protocolo inició en 1995 y no fue hasta el año 2000 cuando entró en vigor este protocolo. El otro protocolo, también un protocolo muy interesante, que es el protocolo de Nagoya, que habla sobre la equidad del reparto de las utilidades o de los usos que se dan. El protocolo de Nagoya pues, inició su vigencia apenas en el 2014. Y ahí ahorita están precisamente en la reunión en Cancún, están en cómo redistribuimos y recomprendemos las responsabilidades a nivel de política pública para instrumentar el protocolo de Nagoya, que ha sido muy complicado porque aquí implica lo que son las partes interesadas. Y hablo más adelante hablaré de ello, sobre el caso de los pueblos indígenas, cómo precisamente consideramos los pueblos indígenas del uso, el manejo y distribución de lo que sería la utilidad que representa usar un conocimiento tradicional basado en el uso de un recurso natural. Y de ahí, bueno, pues entonces se empiezan a descargar una serie o a involucrar, se ve la necesidad de incorporar a grupos vulnerables o a grupos que forman parte o que deben de formar parte en la toma de decisiones para la protección y la conservación de los recursos naturales, en este caso de la fauna. Y surge el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde precisamente se establece el consentimiento previo y informado para los pueblos indígenas. Y en ese sentido, bueno, si los pueblos indígenas han generado un conocimiento tradicional sobre el uso, por ejemplo, de la piel de víbora, entonces ellos tienen el derecho a la utilidad que pueda generar aquella organización que considera que va a utilizar la piel de víbora para venderla en cápsulas, por ejemplo. El conocimiento tradicional era de los pueblos indígenas y nadie le retribuye ese conocimiento a ellos. Imagínense todo lo que saben de las plantas medicinales, todo lo que saben de los usos, que los pueblos indígenas no reciben una utilidad por ese conocimiento, que todo eso va y cae en las industrias farmacéuticas, que son las que acaparan toda esta utilidad gracias al conocimiento de los pueblos indígenas. Es el caso, por ejemplo, de la Phytolacca ofthanda, la que está aquí, donde está la zona de la mariposa monarca. Es una planta que los indígenas náhuatl lo usan
para abortar. Cuando consideran que el feto, el producto viene mal, hay que hacer abortar a los mujeres y usan la pitolaca estándar. Ese conocimiento tradicional se dio cuenta una industria farmacéutica y lo que hizo fue explotar, ir con la planta, ver cuál era el principio activo que lograba el aborto, y entonces lo que hizo fue sintetizarlo. Se olvidó de la planta, supo cuál era la molécula, la sintetizó y a partir de eso empezó a usar las pastillas abortivas. Y nuestros pueblos indígenas, que fueron los que descubrieron este uso de esta planta, no reciben ninguna utilidad por ese conocimiento tradicional. A eso se refiere el principio, el convenio 169, que tenemos que poner en consideración de los pueblos indígenas cada vez que vayamos a utilizar un conocimiento que haya emanado de ellos. Y otros instrumentos más. Y junto con ello, pues entonces la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es muy importante observarla porque esta Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas les permite y les da la atribución de incidir en la toma de decisiones del manejo de la flora y la fauna que está en sus territorios indígenas. Entonces no podemos avanzar en ese proceso de manera deliberada si no consideramos la opinión de estos pueblos indígenas. Y por eso se involucran mucho los pueblos indígenas en este proceso de la conservación del manejo y el resguardo de los recursos naturales. Y después, bueno, pues surge la Declaración de Indígenas sobre la Diversidad, una declaración importantísima que habíamos conservado. Nosotros vivimos en un país que tiene 63 etnias y que estas 63 etnias, por pura casualidad, están donde están las áreas naturales protegidas. Qué coincidencia. Por tal motivo, entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de los recursos naturales, puesto que los pueblos indígenas forman un papel importante en la toma de decisiones y en las estrategias de manejo de estos. Entonces, la Declaración Indígena sobre la diversidad es una declaración que tenemos que tomar muy en cuenta en aquellos estados donde hay recursos naturales que tienen la visión económica para su uso y que entonces no podemos evitar de considerarlos de acuerdo a la OIT y de acuerdo a esta declaración indígena. Y bueno, de ahí surgen otra serie de documentos que también están referidos a los pueblos indígenas, pero que finalmente lo que actualmente se está llevando en función de esto y en una articulación desde el convenio, desde la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y Fauna Flora Silvestre, CITES, cuando no sé todo el título, está el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica que surgió en el 2011 y que termina en el 2020. Es un diseño precisamente donde se invita a todos los gobiernos del planeta, los que forman parte del convenio de biodiversidad, a instrumentar 20 metas. Ahí se establecen 20 metas que tenemos que cumplir hasta el 2020. Y bueno, junto con este plan estratégico, pues están estas metas que son las 20 metas, que son las metas de Aichi, donde que se configuraron las metas de protección y conservación y resguardo de la biodiversidad. Pero a esto se suma el último instrumento internacional de cooperación, que es el que recoge, que por fortuna centra, que son los objetivos del desarrollo sustentable. Los 17 objetivos del desarrollo sustentable, por fortuna y por las luchas sociales, incorporaron precisamente los temas ambientales, los temas de la conservación de la vida silvestre, que más adelante los veremos, pero rapidísimo, porque no me dará la vida la siguiente. Si nosotros abrimos un poquito el abanico de CITES, precisamente pues es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos, hoy 182 gobiernos. Ramón Ballesteros dijo hoy en la mañana que había 193 países en la Convención de Biodiversidad. Sí, los que son miembros del Convenio de Biodiversidad son 172, los otros son países invitados.
Pero el convenio que hoy por hoy a nivel internacional tiene más aliados es el de CITES, ¿sí? Y bueno, este convenio tiene la finalidad precisamente de velar porque el comercio internacional de especies, de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia. En ese sentido, este convenio agrupa en varios apéndices las especies, las cuales están sometidas a regulación a nivel internacional. Y entonces cita el apéndice 1, el apéndice 2 y el apéndice 3. Es muy interesante porque ahí es donde van a ver ustedes a nivel global dónde están las especies precisamente que son en peligro de extinción. El apéndice 1 es el que agrupa a todas las especies en peligro de extinción en todo el planeta. Y esto se tiene que respetar porque hay reglas para el manejo, el transporte. No se permite el transporte de una especie en peligro de extinción fijada en el apéndice 1 de un país a otro. Se podrá hacer bajo un verdadero protocolo que es para investigación y solamente, y no para su comercialización. Y el segundo apéndice, el apéndice 2, pues se incluye especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia y lo pueda poner en riesgo. Y el apéndice 3 es cuando aquel país considera que ellos tienen una especie endémica que no está en peligro de extinción, pero si por su atracción a nivel global otros países la puedan requerir y entonces pueda poner en riesgo la supervivencia de esta especie. Entonces, el convenio de CITES da autorizaciones y da alertas sobre las especies que están en riesgo. Y este es un convenio vinculante al cual todos los países que somos miembros estamos obligados a respetar. La siguiente. Entonces, de CITES me voy al mismo convenio sobre diversidad biológica, que es el convenio más importante, que es el convenio paraguas finalmente. Cuando surge CITES, todavía no surgía el convenio de biodiversidad, pero nos dimos cuenta de los grandes vacíos que tiene CITES y de tal manera dije, bueno, pero todos estos temas que estamos hablando en CITES no los podemos considerar aquí. Entonces tendremos que pensar en otro convenio. Y entonces se piensa en el convenio de diversidad biológica, que es un convenio más global, con mucho más ambiciones, no tan específico como CITES, y pues que es un tratado internacional jurídicamente vinculante. ¿Qué significa esto? Que todos los países, a nivel de nuestra constitución como a nivel de nuestra reglamentación local. Y en ese sentido, bueno, pues son tres objetivos los que plantea el convenio: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y desde luego el 4.7, que habla de la educación para el desarrollo sustentable, a la cual se sumó, y que lo dijo Mauro Ballesteros en la mañana, que uno de los acuerdos en la COP13 es la educación para la biodiversidad. La educación para la biodiversidad obedece precisamente a este cometido del objetivo 4 de garantizar la educación inclusiva y equitativa, y principalmente del objetivo 4.7, que se trata de la educación para el desarrollo sustentable. La siguiente. Aquí vemos otros objetivos: lograr la igualdad entre los géneros. Esto es importante porque los cometidos del manejo de las flora y fauna silvestre, el papel de la mujer es importante, y por eso ahí hay acuerdos dirigidos a eso: garantizar la disponibilidad del agua, garantizar el acceso a la energía asequible, segura y sostenible. La siguiente. Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, construir infraestructuras resilientes, reducir la desigualdad. La siguiente. Y es aquí donde empiezan los objetivos del desarrollo sostenible, que están vinculados precisamente con estos acuerdos internacionales de cooperación. Primero, bueno, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y desde luego sostenible. Garantizar la modalidad de consumo, ya hablamos de producción sostenible, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, y, bueno, conservar y utilizar en formas sostenibles los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. La siguiente: promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. Y este objetivo 15 de los objetivos del desarrollo sustentable tuvo que pasar por muchas batallas antes de que la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas lo pudiera subir, porque decían que este tema ya tiene sus propias cumbres, y estamos hablando de la cumbre de Río, de la cumbre de Johannesburgo, la cumbre de Río +20, y que ya tenía su propio espacio y que no necesitaba un espacio adicional. Y bueno, pues entonces, y el otro, pues promover sociedades. La siguiente: ¿qué tienen en común todos estos acuerdos de cooperación internacional? Es muy importante, sin duda alguna, la conservación de la diversidad biológica, el uso sustentable de sus componentes, la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, la participación incluyente en todas las decisiones, que participen todos los que forman parte de la construcción de la política pública, los afectados, los expertos, los que por la posición que ocupan pueden frenar o acelerar la toma de decisiones, y sin duda alguna los expertos. Los derechos de los pueblos indígenas ahora entran y se centran en el manejo de la flora y la fauna, porque pues, estos están en áreas naturales protegidas. Reconocimiento del quehacer científico en el diseño de la política pública, y esto es muy importante porque se creó un instrumento muy importante para poder influenciar desde la ciencia a aquellos que toman las decisiones para construir las mejores políticas públicas. Se hizo una plataforma interesante a nivel global, la siguiente. Entonces, esa les hablaré más adelante, pero el marco ético global del que yo les menciono, si bien estos instrumentos internacionales de cooperación están tardando su tiempo en instrumentarse y que aterrice a nivel local y que aterrice en el entendimiento de un municipio que puede tener una especie endémica en su municipio, de cómo tratarla, cómo conservarla, cómo cuidarla, cómo estar alerta de esta, de aquí a que llegue al municipio, la instrumentación de esos acuerdos internacionales se pone en riesgo que la misma especie se pueda perder. Entonces, mientras tanto, lo que sí surge, que es importante, es el marco ético global. Y el marco ético global no es más que esta estructura sencilla de que habla de una visión. ¿Y cuál es esta visión? Pues se acuerdan de la visión del convenio de biodiversidad que yo les decía. Eso se refiere a vivir en armonía con la naturaleza. Y esa es nuestra visión. Sentirnos parte de la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. La expresión más cercana que tiene la naturaleza a tu ser es tu cuerpo, porque tu cuerpo depende del aire que respiras, del agua que bebes, de los minerales que comes, de la energía del sol. Eso nos debe de quedar muy claro. La expresión más cercana que tiene la naturaleza a tu ser es tu cuerpo. Entonces nuestro cuerpo es una expresión más de la naturaleza, y entonces por ello no hay por qué decir que no podemos vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, bueno, esa sería la visión más importante, y la misión pues es existir y vivir, la misión que tenemos para esto, y entonces eso se tiene que crear a través de estilos y formas de comportamiento. Y los estilos y formas de comportamiento son los principios y los valores que nos inspiran a tomar decisiones. Si mato la cucaracha o no la mato, si mato el alacrán o no lo mato, o si mato la víbora o no la mato, creyendo que me va a picar o que me va a hacer un daño. Y entonces tus principios y tus valores te permiten tomar una decisión respecto a esto. Y no tienes que esperar a ver qué dice el protocolo de Nagoya. ¿Sí? Inmediatamente tomas la decisión. Y entonces es aquí donde estos principios y estos valores
Las grandes declaraciones de principios universales son los instrumentos para abordar esto. La siguiente, ya me voy porque ya me pidieron tiempo. Entonces, ¿y cuál salió mal esto? Pero bueno, uno de las primeras declaraciones que habla de principios éticos que alimenta al marco ético global es precisamente la Carta de la Naturaleza. La carta más olvidada en el planeta para la protección de recursos naturales. Yo les preguntaría a ustedes, los funcionarios de Semarnat, ¿conocen esa carta? Pues esa fue la que dio origen precisamente al programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y es una carta de principios, la siguiente. La otra es la carta, bueno, es la carta mundial, es cuando se pasó de mi máquina a las de ustedes, ahí se desconfiguró. Pero bueno, esta carta plantea 5 objetivos. Métanse a la página de internet y ahí van a ver los principios de la Carta de Naturaleza, que son principios fundamentales precisamente para ustedes como jóvenes formándose en biología. La siguiente. La Declaración de Río sobre Medio Ambiente, donde el principio 15 es el principio fundamental, donde hablamos precisamente del principio precautorio. Entonces, si no sabes qué es esa especie, ten un principio precautorio, cuídala, no la mates, no la elimines porque no la conoces. Entonces, este principio es fundamental, además de otros principios que están vertidos en esta Declaración de Río que sigue siendo vigente. La siguiente. La Carta de las Naciones Unidas establece 7 principios precisamente para la cooperación internacional. Entonces, si no hay un acuerdo, obedece a estos principios que te van a ayudar a fortalecer, a tener relaciones cordiales con Estados Unidos para que deje pasar todas nuestras especies que anidan en México y se van a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? La siguiente. La misma Carta de la Tierra establece principios fundamentales en sus 2 ejes: respeto y cuidado de la comunidad de la vida y la integridad ecológica. La siguiente. Y el del respeto y cuidado de la comunidad de la vida, hay 4 principios fundamentales maravillosos que, si solamente actuamos con ello, estamos postulando la protección y conservación de todo lo que nos brinda la vida. Respeta la tierra y la vida en toda su diversidad. Cuida la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas, y asegurar que los frutos de la belleza y la belleza de la tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras. La siguiente. Ya no me detengo, los de integridad ecológica son muy importantes porque el principal principio es proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan en la vida. Un principio fundamental, básico precisamente para lograr esto, amén de lo que puedan lograr los acuerdos internacionales. La siguiente. Y entonces se dieron cuenta, entre los acuerdos y todas estas declaraciones de principios, pues hay un pilar importantísimo que son valores, y que gracias a esos tomamos decisiones. ¿Cuáles son esos valores? El valor del respeto, el valor de la integridad, el valor de la salvaguarda, el cuidado, la compasión, el amor, la resiliencia, la sustentabilidad, el entendimiento, la participación, la democracia, la paz, hasta la misma resiliencia. Son los valores que nosotros debemos de tener como parte de nuestro marco ético para tomar las mejores decisiones y poder entonces salvaguardar, cuidar, conservar los recursos naturales y poder heredar mejores condiciones a las futuras generaciones. Pues muchas gracias.